Sean todos cordialmente bienvenidos al programa de mayordomía de esta hora y esperamos que pueda ser de gran bendición para cada uno de ustedes. Todos son iguales. Yo nunca me voy a casar. Todos son unos hipócritas. Este mundo apesta. Qué importante es la información que recibimos de las personas desde el exterior, porque algunos los juzgan desde su perspectiva. Pero tú y yo necesitamos aprender a filtrar la información, porque si no, llenamos nuestra mente de basura. Firewall, muro de fuego, es un componente que tiene la computadora para filtrar la información que quiere entrar a su interior. Lo mismo debemos hacer con nuestra mente, filtrar la información que recibimos. Reset es un componente que también en el mundo de la computación se utiliza para reiniciar procesos. Necesitamos filtrar información y volver a retomar nuestros valores que le dan sentido a nuestra vida. Romanos 12:2. No se conformen a este mundo. No se acomoden a los pensamientos que reciben del exterior. Transfórmense por la renovación de vuestro entendimiento para que conozcan la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Si hay algo que te roba ese regalo, deséchalo. Limpia el filtro de tu mente. Jesús, el gran maestro, nos dejó un ejemplo de cómo usar con fidelidad virtudes y bienes que nos da. Jesús nos dio el ejemplo de cómo debemos cuidar nuestro tiempo, tesoros y templo, pues pronto regresará. Enséñanos, Jesús, a servir a los demás. Enséñanos a amar como lo hiciste tú. Que con nuestra lealtad muchos puedan conocer que tenemos un Dios real, de amor y de verdad, y que pronto regresará por sus fieles. Jesús, el gran maestro, nos dejó un ejemplo de cómo usar con fidelidad virtudes y bienes que nos da. Jesús nos dio el ejemplo de cómo debemos cuidar nuestro tiempo, tesoros y templo, pues pronto regresará. Enséñanos, Jesús, a servir a los demás. Enséñanos a amar como lo hiciste tú. Que con nuestra lealtad muchos
proclaman las obras del Eterno. Galaxias cantan de su inmensidad. Y una voz con son de gloria resuena en toda creación. Al ver brotar la semilla de una flor, el esplendor de una vida al nacer, y una voz con son de gloria resuena en nuestro corazón. Delante de Él nos rendimos, es todo por Él, todo por Él. A Él la gloria es para siempre, es todo por Él, todo por Él. En oración su palabra seguiremos, un solo cuerpo rendido a la misión, y nuestra voz, un son de gloria, quebrantará la oscuridad. Delante de Él nos rendimos, es todo por Él, todo por Él. A Él la gloria es para siempre, es todo por Él, todo por Él. A Él sea honra, gloria y loor, que el reino del Señor sea nuestro corazón por siempre. A Él sea honra, gloria y loor, que el reino del Señor sea nuestro corazón por siempre. A Él sea honra, gloria y loor, que el reino del Señor sea nuestro corazón por siempre. Delante de Él nos rendimos, es todo por Él, todo por Él. A Él la gloria es para siempre, es todo por Él, todo por Él. A Él la gloria es para siempre, es todo por Él, todo por Él. A Él sea honra, gloria y loor, que el reino del Señor sea nuestro corazón por siempre. Quiero invitarte para que hagamos una oración. Vamos a orar. Padre que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Te rogamos en esta noche, Señor, que tú nos acompañes al meditar en tu palabra y que nos guíes para que pronto podamos reencontrarnos con Cristo Jesús. Nos colocamos en tus manos y te pedimos tu bendición. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes.
Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. En esta noche vamos a abrir la palabra de Dios en Marcos 2:3. Nuestro tema del día de hoy se titula Hombres de Fe. Vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos 2:3 y dice: llegaron entonces 4 hombres que cargaban a un paralítico. Como no podía acercarse a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo donde estaba Jesús, hicieron una abertura y por ahí bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Ok, hermanos, pues en esta noche la historia de la cual vamos a hablar es de un hombre que se encontraba paralítico. En esta escena podemos ver que Jesús se encontraba en un lugar llamado Capernaum. Él se encontraba predicando y dice que se encontraba en una casa. Al parecer, este lugar era de la sede central, la cual se llevaba a cabo un ministerio ahí en Galilea, y Jesús parece haberla considerado como su propia ciudad. Aquí nos menciona, dice que Jesús estaba de regreso y se encontraba en la casa de Pedro. Se corrió la voz de manera inmediata en cuanto se supo que Jesús se encontraba en ese lugar. Y dice, y cuenta la historia, que cuando Jesús se encontraba en esa casa y la gente empezó a enterarse, pues toda la gente empezó a llegar, comenzó a llegar a aquel lugar, a aquella casa, a tal punto que la casa se llenó de muchísima gente que quería oír a Jesús. Dice que de tal manera que ya no cabían ni aún en la puerta mientras Jesús predicaba. Dice que en Mateo 2:2 nos dice que tal vez muchos acudían ahí por curiosidad. Otros también podían haber acudido ahí para criticar a Jesús. Porque dice en Lucas 5:17 que mientras Jesús enseñaba, estaban sentados los fariseos, los doctores de la ley que habían venido de toda la aldea de Galilea y de Judá y de Jerusalén. Aquí dice que los maestros de la ley, los fariseos, pues eran las personas que también conformaban este grupo de gentes que habían venido a escuchar a Jesús. Y pues nosotros sabemos bien que estas personas pues estaban ahí con un propósito. ¿Cuál era el principal? Eran criticar a Jesús. Y ellos esperaban que Jesús cometiera algún error para poder señalarle. Pero también entre esa multitud, también había gente que había venido de los alrededores de todas las aldeas de Galilea y de Judá y de Jerusalén. Y dice que también había gente que buscaba la salvación. O sea que habían 3 grupos de personas en específico. Algunos por curiosidad, como lo habíamos dicho, otros estaban ahí para criticar y otros estaban porque realmente querían escuchar y necesitaban la salvación. Dice que entre tales personas se hallaba un paralítico que vivía en Capernaum. Como el leproso, este paralítico había perdido toda la esperanza de restablecimiento. Dice que su dolencia era resultado de una vida de pecaminosidad. Y el remordimiento amargaba su padecer. En vano había él acudido a distintos, pues tal vez ya había acudido a distintos doctores, había acudido a los fariseos para aliviar, pues sí, su dolencia o aliviar su dolor. Dice que le habían declarado incurable,
y lo habían condenado por pecador y habían afirmado que él moriría bajo la ira de Dios. Dice que en esta misma escena, dice que por el otro lado habían 4 hombres que se habían unido para una noble causa. Dice y nos cuenta la historia que aquí entra a la historia 4 hombres. Esos 4 hombres eran 4 personas decididas, hombres compasivos y pues con un corazón amoroso y temeroso de Dios. Eran voluntarios de amor, 4 personas trabajando, llevando ante Jesús a un paralítico. Dice que aquel hombre le llamó a sus amigos para que lo llevasen postrado en su cama ante Jesús. Aquí la historia no nos relata bien acerca de la vida de aquel paralítico, pero sí nos dice que este hombre estaba postrado en una camilla. Entonces, pues nosotros nos podemos dar cuenta que este hombre no podía tal vez moverse, aparte de caminar, tal vez tenía dificultades también para poder, no sé, colocarse, tal vez, no sé, sentarse o alguna otra deficiencia. Pero dice que este hombre llamó a sus 4 amigos porque él había escuchado de Jesús. Y él sabía que si él se acercaba a Jesús, Jesús tenía el poder para sanarlo. Pero dice que estos 4 amigos aceptaron llevar a aquel paralítico a los pies de Jesús. Y dice que cargaron esa camilla. Pero era tanta la muchedumbre, era tanta la gente que se había juntado dentro y fuera de aquella casa donde Jesús se encontraba predicando, que era imposible para el enfermo y sus amigos llegar hasta Jesús. Imagínense la desesperación en ese momento de que cuando por fin ellos habían llegado ya con la camilla, con este hombre postrado, pues ellos intentaron por todos los medios entrar y poder acercarse hasta donde Jesús estaba. Pero dice que la gente se lo impedía. ¿Por qué? Porque era tanta la gente que no dejaba ni siquiera, dice que no cabía ni siquiera adentro, la gente estaba hasta fuera de la puerta, tapando el paso. Dice que al momento de que ellos llegaron, ellos no podían ni siquiera ver a Jesús que estaba predicando, ni siquiera lo podían oír, porque era tanta la distancia, porque había tanta gente que pues no permitía ni siquiera oír la voz de Jesús. Aquí en esta historia no nos mencionan sus nombres, solo sabemos que eran amigos de aquel paralítico. Eran 4 hombres que se compadecieron de la desgracia de su amigo. Seguro no iban a dejar que su amigo pasara un día más postrado en esa cama, sobre todo si habían encontrado en Jesús una oportunidad de bendición. Eso es lo que hace un amigo. Un amigo, cuando ve a alguien en desgracia, pues uno trata de ayudarlo, ¿verdad? Esto fue lo que estos hombres hicieron. Ellos habían escuchado de un Jesús que cura, de un Jesús que salva. Entonces dice que ellos no esperaron más y llevaron a ese paralítico para poder lograr que Jesús también obrara en la vida de este paralítico, de su amigo, y lo salvara, lo sanara. Pero aquí dice que necesitamos ser como estos amigos, fieles mayordomos de Dios, dispuestos a manifestar nuestros dones y talentos para ser instrumentos de bendición. Por ello, Pablo menciona esto en Gálatas 6:9.
Y dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no desanimamos, así que, según tenemos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Dice aquí que si nosotros somos fieles mayordomos, así como estos hombres lo fueron, también nosotros podremos ayudar a nuestros amigos que están en necesidad y podremos ser instrumento en las manos de Dios. Hay varias cosas que podemos decir de estos hombres de fe, que manifiestan con sus acciones fidelidad y un principio de mayordomía que dice que en esta ocasión vamos a estudiar. Aquí podemos ver a estos hombres que fueron determinados, que no se desesperaron, no importando los obstáculos a los cuales ellos se enfrentaron en ese momento. Dice que los mayordomos de Dios están dispuestos a trabajar con nosotros y para otros. Dice antes que ellos estaba su amigo, estaba su tragedia. Ellos sabían, porque conocían a este paralítico y sabían lo que este hombre estaba sufriendo. Y ellos se conmovían al ver el sufrimiento de su amigo. Y por eso mismo ellos tomaron esa determinación y dijeron en sus corazones que harían todo lo posible para que Jesús pudiera salvarlo y pudiera liberarlo de esa condición. Aquí dice, no sabemos si este hombre, si este paralítico nació así, o si en el transcurso de su vida tal vez sufrió un accidente que lo dejó inmovilizado. Dice aquí, pero el resultado al final era el mismo. Ahí se encontraba aquel hombre, postrado en una cama. Y al final de todo, hermanos, no sabemos, porque la Biblia no nos cuenta más de la historia de aquel hombre. No sabemos si tenía esposa, no nos cuenta si tenía madre, no nos cuenta si tenía hijos, ni siquiera nos dice si tenía familiares. Lo cierto es que alguien lo tenía que bañar, alguien le tenía que dar de comer. Se necesita hacer un equipo de trabajo y pues con este hombre lo hicieron. La acción de estos hombres demuestra la urgencia del caso. Estaban resueltos a aprovechar la presencia de Cristo. Él podría salir dice, ellos estaban dispuestos, dice que ellos no podían esperar otro día más. Ellos no le dijeron al paralítico, pues mañana vamos, ahorita ya hay mucha gente, vamos a regresarnos a nuestra casa porque, pues mira, no podemos entrar a la casa. Mejor, ¿sabes qué? Mañana regresamos, ¿no? Cuando tal vez ya no haya tanta gente. No, esta no fue la actitud de aquellos hombres. Ellos tenían un propósito en mente, y el propósito en mente que ellos tenían era llevar la salvación a través de Jesús para su amigo. Porque ellos sabían que tal vez mañana podía ser tarde. Por eso mismo en ese momento ellos dijeron en su corazón y se propusieron en su corazón a toda cuesta llevar a ese hombre a los pies de Jesús. Solo bastaba que Jesús lo mirara. Y ellos tenían esa fe porque habían escuchado hablar de aquel hombre que sanaba. Y no solamente habían escuchado, sino que también habían creído. Y esa es la fe. Entonces dice que estos hombres tenían una determinación, que era ayudarle a su amigo para que Jesús lo sanara. Pero hermanos, recordemos algo, que siempre que pretendemos ser fieles y buscar a Dios, nos van a surgir obstáculos en nuestra vida. No siempre la vida es fácil, y más cuando nos acercamos a Dios o cuando nos queremos acercar a Jesús, no siempre todo nos va a salir bien. En el camino podemos encontrarnos diferentes obstáculos,
como estos hombres. ¿Se imaginan qué fácil hubiera sido para ellos llegar a ese lugar y encontrar la puerta desocupada, abierta, poder entrar y que Jesús los sanara? Pero no fue así. Dice que ellos buscaron por todos lados, tal vez hasta empujaron a la gente, la jalaban para poder hacerse paso sobre por la multitud, pero dice que no podían conseguir nada. Era muchísima gente que ellos, pues sus fuerzas estaban agotando y no podían, y veían que todo esfuerzo que ellos hacían era inútil, ya que no podían acercarse a Jesús. Entonces dice que ellos no se desalentaron en ningún momento. Ellos buscaron una y otra forma para poder llevar a aquel paralítico. Dice que los hombres y los mayordomos de Dios buscan estrategias diferentes, hermanos, y tienen perseverancia. Una persona que conoce a Jesús no se va a quedar con los brazos cruzados. Siempre va a buscar estrategias. Y sobre todo, hermanos, van a perseverar una y otra vez. Porque esa es la clave del éxito, la perseverancia. En Lucas 5:18 y al 19 dice: en ese momento llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico. Querían llevarlo adentro y delante de Jesús, pero como a causa de la multitud no hallaron la manera de hacerlo, estos hombres se subieron a la azotea y por el tejado bajaron al paralítico en la camilla, hasta ponerlo en medio de la gente y delante de Jesús. Dice que estos hombres pues ya habían agotado todos los recursos y dijeron, bueno, por la puerta no se puede, tal vez intentaron por la ventana meterlo. Pero dice que ellos no se quedaron así, ahí, hermanos, buscaron estrategias. Y tal vez alguno de ellos pensó y se le ocurrió, ¿y por qué no lo metemos por el tejado? Y dice que así lo hicieron, hermanos. Ellos se subieron al tejado, quitaron una parte del tejado y con unos lazos bajaron a aquel paralítico. Dice que trataban de ver sobre los hombros de los demás, pero no miraban nada para poder avanzar. ¿Qué hubiera hecho que fuéramos? Dice, ¿qué hubiéramos hecho si hubiéramos sido alguno de aquellos hombres? Tal vez nuestra actitud hubiera sido diferente, ¿verdad? Tal vez hubiéramos dicho, ¿sabes qué? Hicimos lo mejor que pudimos, pero no hay más que hacer. Tenemos que regresarnos como llegamos, porque ya agotamos todos nuestros recursos y pues no podemos entrar. La gente es mucha y pues todos los esfuerzos que hagamos pues van a ser infructuosos. Mejor regresemos a casa. Tal vez así hubiésemos pensado, hermanos, pero vemos que estos hombres no lo hicieron así. Dice que ellos una y otra vez intentaron meter al paralítico y llevarlo ante la presencia de Jesús. Y dice que entonces, ¿cómo ellos podían abandonar toda la esperanza cuando el tal anhelo del auxilio estaba ya tan cerca para concluir? Dice que ellos no podían darse el lujo de retirarse, pues ellos sabían que Jesús estaba a unos cuantos metros para la salvación de aquel hombre que lo necesitaba. Entonces dice que como mayordomos, hermanos, debemos reflexionar cuántos milagros no han sucedido porque nosotros hemos sido negligentes y no hemos sido perseverantes en la obra de Dios. Y pues eso es para reflexionar. ¿Cuántos milagros, hermanos, en nuestra vida no han sido hechos? ¿Saben por qué? Porque no hemos sido perseverantes. Porque tal vez luchamos una vez, luchamos 2 veces, 3 veces y como vemos que no pasa nada, pues nos damos por vencidos.
y dirían, y como dicen, pues tiramos la toalla y decimos, pues ya no hay nada que hacer. Pero si nosotros fuésemos como aquellos hombres con esa perseverancia, dice que milagros grandes a diario se vieran en este mundo. Dice que los mayordomos tienen fe y provocan acciones admirables. Las personas de fe, hermanos, logran cosas grandes. Dice, sabían que él sanaba y que levantaba a los muertos de las tumbas. Sabía que a los sordos los hacía oír, a los mudos los hacía hablar, a los ciegos les devolvía la vista. Y también sabían esos hombres que a su amigo le podía regresar la sanidad. Dice que, aquí dice que a los demoniados los liberaba. Conocían muy bien a Jesús, que decía que el que viene a mí, yo no le echo fuera. Dice que el que pide, recibe, el que llama, se le abre. Y sabían que al venir ante Jesús cualquier persona era atendida por él. Cuando Jesús vio la fe de aquellos, les dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. La fe de estos hombres se manifiesta en un milagro divino. La fe hace lo que no hace la razón. Para muchas personas, muchas veces, hermanos, son cosas, tal vez se enfrentan a situaciones muy complicadas y que piensan, cuando razonamos como seres humanos, decimos es algo imposible, eso no va a pasar, porque es algo imposible. Tal vez tenemos algún familiar en el hospital y su caso es tan grave que lo vemos ante la vista humana imposible. Tal vez los doctores ya dieron un diagnóstico negativo y dijeron ya no se puede hacer nada por él. Pero hermanos, es cuando ahí entra la fe. Y dice que cuando entra la fe es creer aún en esas cosas imposibles. La fe de los hombres fieles de Dios nunca es derrotada. Aquellos 4 amigos estaban llenos de fe, y esto es lo que vio Jesús. Dice que conciben un plan extraordinario para lograr su propósito. La fe viva siempre es vista por medio de sus obras. La fe que salva vence obstáculos, no se rinde, es hecha perfecta por la mayordomía correcta dada por Jesús. Estos hombres amarraron 4 cordones a las 4 esquinas de aquella camilla y poco a poco bajaron al hombre. En ese momento veamos esta escena, hermanos. La predicación fue interrumpida, Jesús estaba hablando y en ese momento, pues imaginan el ruido, al estar estos hombres arriba, pues se escuchaba, no sé, tal vez muchísimo ruido, y al momento de empezar a quitar las tejas, pues mucho más. Y pues imagínense esa escena, cuando todos ahí vieron que un hombre descendía, bajaba del techo. Jesús sabía y conocía la fe de aquellos hombres. Y dice que inmediatamente cuando Jesús miró al hombre y dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Estas palabras seguramente le dieron alivio a aquel paralítico. Nuestra hermana Elena G. de Huay menciona, obtener el alivio de su carga de pecado era su gran deseo. Anhelaba ver a Jesús y recibir
de él la seguridad del perdón y la paz con el cielo. Después estaría contento de vivir o morir, según fuese la voluntad de Dios. Porque recordemos, hermanos, que lo principal, primeramente tenemos que curar nuestra alma. Y en segundo plano, pues nuestro cuerpo, ¿verdad? Aquel hombre paralítico lo que necesitaba que era paz. Paz en su interior. Y dice que en el momento que Jesús lo ve, eso fue lo que le otorgó la seguridad del perdón de todos sus pecados. Dice que la mayordomía fiel, hermanos, siempre dará resultados para bendición. Horas atrás este hombre se encontraba acostado en su casa, sin esperanza. Ahora lo vemos sano plenamente. El paralítico encontró en Cristo curación para su alma y para su cuerpo. Necesitaba la salud del alma antes de poder apreciar la salud de su cuerpo. Antes de poder sanar la enfermedad física, Cristo tenía que infundir alivio a su espíritu y limpiarlo de todo pecado. No hay que pasar por alto esta lección. La puerta, hermanos, estaba bloqueada, por lo que no pudieron entrar, pero ahora ya está abierta para dejar pasar a un hombre que antes era ignorado, que ahora todos lo ven y glorifican a Dios a través de él. Después de que este hombre era ignorado, dice que ahora, a través de lo que Jesús hizo en su vida, todos daban gloria a Dios. Aquellos 4 hombres fueron instrumentos usados por Dios para que otros recibieran una bendición en sus vidas. Esto es el resultado de una vida de fe y prácticas en nuestras vidas. Ser bendición para que la obra de Dios siga avanzando. Dios nos manda, hermanos, a ser canales de bendición para otros. A nosotros, Dios nos quiere usar como instrumentos para llevar a otros ante sus pies y para poderles mostrar que no todo está perdido. Es importante reconocer que como mayordomos del Rey de Reyes somos llamados a confiar en Él, a entregarle todo lo que nos ha dado a su servicio y adoración, ya que tenemos el privilegio de ser parte del cuerpo de Cristo. Por tanto, recordemos que debemos trabajar, servir en unidad, sin conflictuar, sabiendo con certeza que Dios nos dará resultados de bendición para su honra y su gloria. Dice aquí que nosotros, hermanos, debemos de ser canales de bendición. Cuando nosotros entendamos esto, hermanos, dice que nosotros vamos a poder ayudar a cualquier otra persona que se encuentre en dificultad. Cuando nosotros trabajemos con alegría para Jesús, nosotros traeremos alegría al corazón de muchas otras gente. El gozo y la esperanza se dibujaban en todo su semblante, y una expresión de pureza y paz había resplandecido las señales del pecado y del padecimiento. Una gozosa gratitud sabía que aquella casa y Dios resultaba glorificado por medio de su Hijo, quien había devuelto la esperanza al desesperanzado y fuerzas al agobiado. Debemos preguntarnos, ¿hay gente que glorifica a Dios por lo que ve en nosotros? ¿Nosotros realmente somos instrumentos de Dios, hermanos? Esa es la pregunta de hoy. ¿Habrá gente que sea bendecida a través de nosotros? En esta semana es vital que decidamos ser fieles mayordomos de nuestro Dios. Hemos visto 4 hombres fieles a su deber, que se unifican para el bien, sin rendirse, buscando alternativas, que alaban a Dios y que consiguen victorias. Seamos hombres y mujeres que se acerquen a Él con fe y decidamos ser mayordomos fieles. Empecemos hoy, hermanos, a ser fieles a Dios, para que nuestras vidas también puedan ser de bendición
para otras personas. Mi deseo y mi oración, hermanos, para esta noche es que Dios pueda ocuparnos y ser canales de bendición para aquellos que no lo conocen o para aquellos que están enfermos, no solo físicamente, sino que también espiritualmente estén enfermos de pecado. Que Dios nos lleve y que nos ayude a ser como estos 4 hombres, fieles, con determinación. Y sobre todo, que nos ayude a desarrollar la fe, la fidelidad, y que nos ayude a que otras personas vean en nosotros, que nos vean como canales de bendición. Que Dios pueda bendecir su palabra. Vamos a tener una oración para concluir. Cerremos los ojos e inclinemos el rostro. Señor, te damos gracias, Padre, por este mensaje. Ayúdanos a ser como aquellos 4 hombres, Señor, que no se detuvieron, mi Dios, por las circunstancias, sino que siguieron avanzando firmemente, Señor, con ese propósito, sabiendo que tú, Señor, harías grandes milagros y grandes bendición para la vida de esa persona. Así, Señor, a nosotros llévanos, Señor, a las personas que lo necesiten y ayúdanos a ser canales de bendición, Señor. Por favor, quédate con todas las personas que estén en necesidad, Señor, y que las puedas bendecir, Señor. Y a todos nosotros, utilízanos, Señor, como instrumentos tuyos. En Cristo Jesús. Amén. Vengo ante ti, junto a tu pueblo, Señor, reconociendo que todo te lo debemos a ti. Mirando atrás, veo tu mano de gloria, que por tu gracia divina la senda yo recorrí. Toda mi vida en tus manos, te seguiré, solo tu siervo seré. Señor, rindo mi vida ante ti, junto a tu pueblo yo quiero amarte, debo honrarte, ser en tu altar, para que ascienda ante tu presencia, y seré ofrenda por la eternidad. ¿Qué te daré por ese amor tan inmenso y por tu misericordia que has demostrado por mí? Yo viviré para otorgarte la gloria, nada será suficiente hasta ser lleno de ti. Me humillaré, toma mi vida en tus manos, te seguiré, solo tu siervo seré. Señor, rindo mi vida ante ti, junto a tu pueblo yo quiero amarte, debo honrarte, pondré todo mi ser en tu altar, para que ascienda ante tu presencia, y seré
Señor, rindo mi vida ante ti. Junto a tu pueblo yo quiero amarte, debo honrarte. Pondré todo mi ser en tu altar para que encienda de tu presencia, y seré ofrenda por la eternidad, y seré